Texto y contexto, una enseñanza seria y profunda de la palabra de Dios, con el pastor César Castañeda. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Texto y contexto presenta Iglesia Cristiana, Palabra y Renovación. Bueno, dentro de todo este crecimiento que estamos teniendo y estos estudios que estamos teniendo, vamos a avanzar en esta noche. Una de las cosas que tenemos que entender es la necesidad nuestra de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y aunque hemos tenido una vida alejada de Dios antes de llegar a Él, meditábamos el caso de este muchacho que decía, ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Se acuerda el testimonio que vimos? El muchacho que nos llegó al centro de meditación con 11 años, Anderson, y que me decía en esa cadena de oración a las 3 de la mañana, ¿será que Dios me puede perdonar? Que a pesar de su corta edad ya había matado a más de 100 muchachos. Y cómo él experimentó lo que Dios podía hacer en su vida, porque Cristo pasa a ser nuestro abogado. Hay algo que hay que tener puntual. Hay textos de la Biblia que aislados no me van a enseñar lo que yo creo. Son muchos los textos bíblicos que aún nosotros tomamos de la Escritura y que son fuera del contexto bíblico. Nosotros hacemos que esos textos bíblicos digan lo que no dice la Escritura. Usted va a Mateo 18 y dice la Escritura, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Sí, eso lo dice, pero no lo dice en la forma que lo dice la mayoría. Venimos al culto y ya vemos 5. Ay, hermano Jaime, menos mal, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre está el Señor. Eso no es lo que el texto está enseñando. Es una enseñanza falsa. Pero la hemos escuchado por años. Cuando hay poquito en la iglesia, el pastor dice eso. Es un error. Recuerdo cuando yo lo enseñaba que un niño así como Manuelita, cuando yo dije, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre está Dios, entonces dijo, entonces donde hay uno no. Sí, donde hay uno, pero usted está diciendo que no, que donde hay 2 o 3. Mateo 18 va a hablar de un conflicto de 2 hermanos. Y dice que si hay un conflicto de 2 hermanos, se sienten juntos a arreglar el problema. Y que si no lo arreglan, entonces llame a un tercero. Y donde está 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, ahí va a estar el Señor con ellos arreglando un problema. Si un predicador va a la iglesia que yo pastoreo ahí en Sabaneta, y algún día dice, hermanos, donde hay 2 o 3 reuniones en su nombre, los hermanos dicen, hay 2 hermanos arreglando un problema. Y el mismo texto, hablando de la misma situación, dice que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y a veces nosotros usamos esa teología moderna, dominionista, donde decimos, hermanos, lo que atemos en el cielo, entonces atamos. ¿Y quiénes somos nosotros para? ¿Usted no ha visto que la mayoría falla en eso? Todos los días tenemos que amarrar al diablo porque todos los días se suelta. Eso no es bíblico. No es bíblico atar. Ese concepto es un texto mal salido. Aquí hay un texto bíblico al iniciar sobre Cristo nuestro abogado que no va dirigido a la persona que no es creyente. Va dirigido al Hijo de Dios. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero que todo, la carta de Juan no está dirigida en ese momento a una persona que no conoce a Dios. Esa primera carta de Juan está dirigida a los hermanos en la fe. Entonces está diciendo que cuando un hermano en la fe ha pecado, el Señor Jesús se ha convertido desde el momento de la conversión en un abogado. Entonces, si alguien ha pecado, nosotros ya tenemos a alguien que aboga delante de Dios por nosotros. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios, a la luz de la Biblia, no puede escuchar al pecador. A no ser que sea la oración que le hemos llamado del penitente o la oración de arrepentimiento. Nosotros venimos con una naturaleza pecaminosa, pero al llegar al Señor, Dios ha empezado a perfeccionar su obra en nosotros. Es más, usted lee las cartas y usted encuentra que dice, por ejemplo, las del apóstol Pablo, a los santos que están en Roma, etcétera. Usted y yo hoy somos hijos de Dios. Hemos sido santificados en Cristo, pero la persona que no ha recibido a Jesús no es hijo de Dios, ni siquiera una persona religiosa. El concepto que el Señor Jesús le habló a los fariseos, que eran los religiosos de su momento, Él les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Raro, porque en algún momento a Jesús le decían, nosotros somos hijos de Abraham, y no se lo dijeron los fariseos, lo dijeron los judíos de a pie que vivían el judaísmo. No, las obras del diablo ustedes hacen. Y en la Biblia van a aparecer listas de obras de la carne, ¿no?
va a hablar acerca de quién no heredará el reino de los cielos. Por allá en Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice que ni los borrachos, los idólatras, bueno, los que se acuestan con varones, etcétera, están descalificados, no pueden llegar al cielo. Quisiera Dios que lo hiciéramos, pero para hacer eso tendríamos que ser hijos de Dios. Este texto va directo a nosotros. Recuerde que no primera de Juan, sino en San Juan 1:12, dice la escritura que a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No es hijo de Dios cualquiera, es hijo de Dios el que ha aceptado al Señor. Claro, el que vive para Dios. El concepto ese es de los antiguos. Mi abuela María decía eso, yo creo que lo dije en alguna ocasión, lo cogió el carro. Ay, pobre cristiano, lo mató un carro. No, mamita, no era cristiano, era ateo. Porque nos decían como que el cristiano es ser humano. No. El cristiano es el que recibe a Jesús. No es por haber hecho una oración mágica. Ya hablamos de la oración de fe, que no es bíblica en el sentido que la decimos, haga esta oración y ya, Sanchis, Panchis, Manchis, ya es del cielo. Es arrepentimiento, ¿cierto? Lo primero que tiene que haber arrepentimiento para que Dios obre en el corazón. Ya nosotros en esta condición de hijos de Dios, entonces dice que si alguien de nosotros, porque vivimos en esta carne, y en el momento que nos soltamos del Señor, entonces si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesús, bueno, y dice el justo. Al comienzo de la clase del miércoles, hacíamos una pregunta. ¿Necesitamos un abogado ante Dios? Sí. ¿Qué hace Cristo en este instante por nosotros? Aboga. Y yo quiero que hagamos un gran juicio en esta noche, en nuestra mente hagamos como el concepto del juicio. Y note esto, en la vida diaria hay un acusador. ¿Quién es el acusador cristiano? Satanás siempre está acusándonos ante Dios. Job capítulo 1 muestra un poquito acerca de ese concepto. Vinieron los hijos de Dios a la presencia de Dios. ¿Quién vino con los hijos de Dios a la presencia de Dios? Satanás. Y cuando viene haciéndole fila, cada uno le hablaban como que venían en ese sentido. El Señor, ay, ¿dónde viene Satanás? Darme una vueltita a la tierra. Has considerado a mi siervo Job. Para mí Dios le echó el diablo a Job, porque se le abrieron los ojos al diablo y dijo, ¿cómo así? Es que es un varón así. ¿Qué fue lo que el diablo pudo haber pensado? Uy, no, lo voy a hacer quedar mal. Y entonces empieza a pedirle a Dios poder llegar y afectar la vida de este hombre Job. Él va a acusarnos. Cuando Cristo va a la cruz, muere y resucita y levantado, se convierte en un intermediario, en un abogado. No hay intermediarios para ir a Dios. Por eso los cristianos no rezamos a ningún santo, a ninguno. Ni ninguna persona se convierte en el oráculo de Dios. Los pastores somos quienes compartimos la fe a través de la palabra, pero por encima de nosotros está la palabra. No somos oráculos de Dios. Cuidado con venerar pastores, porque la tradición lo hacíamos y ya que casi que pasa uno como pastor y los hermanos son, ay, gloria a Dios, lo toqué. Pastor, ore por mí. Sí, ya oré desde el altar por todos. Es que la hora es de Dios. O les besamos la mano. No, nosotros los pastores servimos al Señor y a la iglesia. La iglesia no se nos debe a nosotros. Nosotros nos debemos a la iglesia. Es el principio bíblico. Entonces, en ese concepto, Cristo es nuestro abogado. En todo juicio, en el caso de ellos, en la época que fue dada esta carta, siempre al lado del reo estaba un ayudante del reo, el que lo consolaba, el que lo ayudaba, y se le llamaba Paracleto. El Paracleto para nosotros es el ayudador, es el Espíritu Santo, es el consolador. Y tenemos un juez. La humanidad será juzgada. ¿Cómo así, pastor? La humanidad será juzgada. Para nosotros vamos a tener, antes de las bodas del Cordero, estaremos delante del Señor Jesucristo, en el tribunal de Cristo. Pero en el tribunal de Cristo nos darán coronas y recompensas. Él es nuestro abogado. Pero en el juicio final, Él se convertirá en el juez de la humanidad. Y hay que entender esto. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros no vamos a ir al juicio de las naciones. Nosotros esperamos en las bodas del Cordero recibir coronas y recompensas. Y vendremos con el Señor después de la tribulación. Vendremos a reinar hacia el milenio con Él. Vendremos con Él a reinar. Y después del milenio ya será juez para las naciones. Cuando Jesús muere y va al infierno, dice la Escritura que predica a los espíritus encarcelados. ¿Qué les predica? Arrepentimiento. No, les predicó que por no haber aceptado la palabra del Señor, ellos están condenados. Y ahí es cuando lleva cautiva la cautividad y hay una traslación de los que están en el seno de Abraham al paraíso. En este sentido,
Hoy Él es nuestro abogado. Él no es el abogado del que no le ha recibido, porque no ha aceptado que Él sea su abogado. Porque aceptar a Jesús es aceptar todos estos privilegios. Hay que aclararlo en este momento. Amén. Hoy Él nos defiende. Hoy Él intercede por nosotros. ¿Alguna vez has pensado que necesita un abogado? Dice la pregunta que tenemos ahí, la primera. Bueno, ¿cuándo una persona necesita abogado? Cuando ha faltado en algo. Hebreos capítulo 10, versículo 16. ¿Qué dijo Dios para nosotros hoy día? Y está hablando el apóstol acerca de ese sacrificio que Jesús hizo. Después de aquellos días, dice Dios, que había sido profetizado desde el Antiguo Testamento, haré pacto con ellos y pondré mis leyes ¿en dónde? Y añade, y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de qué. Cuando el Señor perdona pecados, perdona. Eso no es como muchos cuando no tienen al Señor. Perdonan pero no olvidan. Y cuando viene una situación similar, todo eso que ya supuestamente había sido perdonado, vuelve otra vez a salir. No. Ya nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, entonces la gente necesita abogado cuando transgrede la ley. Bueno, la excusa normal que nosotros siempre hacemos cuando tenemos una falla es, hay gente peor que yo. Cuidado, porque en el caso de nosotros no es así. Hay una nueva naturaleza del cielo. La gente que no tiene al Señor difícilmente entenderá la vida de un creyente. A la gente que no tiene al Señor tenemos que entenderlos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esas ventajas que nosotros tenemos. Lo que estoy hablando, tenemos abogado delante de Dios, ellos no. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que no tiene abogado delante de Dios? En su forma buscar la ayuda. ¿Cómo busca la gente que no tiene al Señor un abogado? Pues se vuelven devotos de los que no son devotos. Se vuelven devotos de María, se vuelven devotos de José, y ya como es un hermano en la fe de nosotros, ya le llaman San José. No se preocupe que le llame San José, porque aquí tenemos a San Manuel, aquí tenemos a San Jaime, a Santa Manuela. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, y él dice que los que han muerto no vuelven. Entonces la escritura es enfática cuando dice, el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, dice hombre. Porque acuerde que los 4 evangelios enseñan, dice Jesucristo hombre, la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo. Cristo en su humanidad murió por nosotros, aunque era divino, pero se despojó estando en la tierra. Y eso hizo que Él hoy pueda ser nuestro abogado, nuestro intercesor. No hay otro intercesor. El que quiera presentarse como intercesor pierde ese concepto porque no está en la Biblia. En Isaías 64:6 dice, todos nosotros éramos como suciedad. Es algo tremendo. El pecado es como la levadura. Y Jesús lo representó así. No, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted tiene una masa y le echa un toque de levadura, el pan se crece, va a ser afectado. ¿Qué es la levadura? Es como un hongo que toma todo el pan y ¡pah!, lo extiende. Si el pan no tuviera levadura, sería más pesado y tendría otras, claro, que sería más duro. Ahora, la Biblia dice, ahí en Isaías, que éramos como suciedad, todo, nuestras justicias. ¿Qué son las justicias del hombre? Las cosas buenas. Entonces, todas las cosas buenas que el hombre hace, a la luz del contexto bíblico, como un trapo sacado del cementerio, una persona que murió hace 4 o 5 años, que yo les decía, ¿a usted le gustaría limpiarse con ese trapo de inmundicia la cara estando sudoroso? No, es un trapo inmundo. Y lo mejor que el hombre hace son trapos de inmundicia. Entonces, cuando la gente que no tiene a Dios hace obras de caridad, no le sirven de nada. Voy a colocar un ejemplo. La gente que le lleva chocolate y pan a los indigentes de la ciudad, que se van para el lado del río, o algunos sectores que ya están afectados en esta área. Eso que esa gente está haciendo, obra para bien de esas personas, estoy hablando del que lo está haciendo. La tradición nos decía que nosotros debíamos hacer obras de caridad. Esas obras de caridad no sirven para nada, porque la vida de esa persona no es transformada en Dios. Claro, puede que a una persona le calme el hambre, está bien. Y mire que aún en el campo espiritual, usted va a notar algo. Cuando nosotros vamos y predicamos y llevamos pan y eso, ¿será el pan el que va a transformar las personas? Puede que les ayudemos al dolor físico, humano, pero esa persona necesita a Jesús, no es comer. Cuando yo llegué a Sabaneta, el Señor me llevó porque me invitaron a orar por una señora que estaba muriendo y en el dintel de la puerta yo sentí que el Señor le iba a sanar.
Y lo primero que dije cuando allá ya le habían echado, que es que los tales santos óleos. Y cuando yo llegué, leí el pasaje de la escritura de Juan que, pues en el caso de Lázaro, yo soy la resurrección en la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo dije, ella no va a morir. Y a la media hora ya estábamos, ella era muy chistosa, me estaba contando chistes y le habían quitado sí, porque estaba respirando con una máquina. Y el Señor, a la señora la sanó. A los 8 días fueron 50 personas muy enfermas. Había una mujer ciega, el Señor le sanó desde la infancia. A los 10 años perdió la vista, el Señor le volvió la vista. La gente llevaba sus pipetas y salían con sus pipetas. Ya habíamos visto la gloria de Dios, pero el Señor me dijo a mí, no más. ¿Cómo así, Señor? Ahora les vas a predicar el evangelio y después orar por ellos. Porque yo oraba por todo el mundo. Y el mensaje era mensajito así de 10 minutos. Ya les predicaba 1 hora y oraba por ellos. Y al frente de la casa donde yo estaba llegó un brujo. Y el brujo ni les predicaba ni nada, le pagaban y supuestamente se sanaban. Entonces la gente que estaba haciendo colón de nosotros, como yo ya iba con organeta, con todo y hacía culto y predicaba, no, nos está volviendo evangélicos, ¿a qué no nos pide eso? Y la gente arrancó para allá. Los únicos que se quedaron con nosotros son los que se convirtieron, y en esas fueron 3 semanas. Y en esas 3 semanas fueron más de 150 personas que nos escucharon el mensaje. Y terminamos con 10. Los otros fueron del Brujildo. Entonces mire que las obras que se hacen sin el Señor son infructuosas. La alcaldía de Medellín puede darle comida a todo el mundo, puede abrir los centrodías que sea, pero si no hay un mensaje que transforma el corazón de las vidas, no hay nada. El mensaje tiene que llegar y romper las cadenas. Y la prueba cuando el Señor ha tocado tu vida y eso, es que va a cortar todas las ligaduras. Mientras tengas el pecado encima, el pecado te condena. Dios te está dando muestras de su amor, pero tienes que consagrarte al Señor, Él lo va a hacer, ya sabes cómo, caminaste en algún momento con Dios. Y esa pudo haber sido una señal del cielo de Dios diciéndote, yo te amo, pero yo también he conocido casos donde Dios ha librado de la muerte a alguien y sigue jugando con el pecado. Ya Dios ha abierto puertas en su misericordia. Ya es tiempo porque el Señor va a romper, y la señal que vas a ver en tu vida es que se rompe toda ligadura de impiedad. Él tiene poder. El Dios que conocemos es un Dios que cambia, que transforma. Y que muchas de las personas que están en este lugar, en este instante, han visto el poder de Él. Él es nuestro abogado, nos defiende, nos ayuda, pero necesitamos, porque algún día para el que no ha caminado con Dios será juez. Y no puede ser así en el caso de quienes le hemos conocido. Y dice, como caímos como la hoja del árbol todos nosotros, y nuestras maldades nos llevaron como bien. Así era nuestra vida. Decíamos que hay un pasaje que no está en la Biblia. No cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y desde el altar, hermano, no cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Vea. ¿Y en dónde está? Eso lo inventó un predicador y todos seguimos, como lo hemos escuchado por años decir, al predicar, a veces lo hemos dicho. Bien, ¿puede una persona ser tan mala que no tenga o alcance el perdón de Dios? Dios es tan lindo que hasta el mismo Judas le extendió Dios la oportunidad de salvación. Judas se salió del plan de Dios, de lo que Dios quería para él, pero hasta Judas hubiera sido salvo. Alguien me va a decir, pero es que ya estaba escrito, ese hombre no se salvaba. La predestinación es que Dios previamente conoce lo que va a pasar. La escritura dijo lo que iba a ocurrir con Judas, no porque Dios lo dijo, sino porque el corazón de Judas era un corazón perverso. Hay gente que no, y que se le ha ayudado y nada, porque hay gente que tiene un corazón de maldad, duros. Mas Dios muestra, la versión antigua dice encarece, o sea, es inmenso ese amor. Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El más pecador es amado hoy por Dios. Yo no puedo decir que el más pecador, por ese amor que Dios le tiene, lo va a salvar, no puede. Porque esa persona tiene que tomar en su vida la decisión por él. Por eso ese texto que nos han enseñado mal, sin ver el contexto, es un error. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La persona tiene que tomar la decisión por el Señor. Mis hijos tienen que tomar la decisión por el Señor. ¿Cómo ellos van a ser salvos sin querer de Dios? Yo he escuchado hijos de hermanas cristianas que dicen, no hermano, mi mamá está en el evangelio y yo sé que yo voy a ser salvo. Porque dice cree en el Señor, momentico, pero usted sigue en el pecado. Ah, pero la Biblia dice que yo seré salvo, tú y tu casa. No, señor. ¿A quién fue dado ese texto? Al carcelero de Filipo. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Él creyó, sí o no? Fue una palabra profética. Porque cuando fueron a la casa de él, todos se convirtieron. Él iba a abrir la puerta para los familiares de él. Eso no es para el evangélico.
no es para el creyente. Esa palabra fue para el carcelero de Filipo. Usted no ha visto que la mayoría de las profecías que dan por ahí sacan los textos de Isaías y de Jeremías y te daré por herencia a las naciones. Imagine donde le digan, te daré por herencia a las naciones a un hermano de 80 años que no es ni predicador. Entonces cuando se muera, tirémosle mejor los polvos por todo el mundo para que al menos pasó por las naciones en polvo. Pero eso se lo dicen a todo el mundo y le profetizan y todo, y la gente, porque sacan textos. El Señor me dio una palabra profética en Isaías. La palabra profética más segura, dice la Biblia, que es esta. Y en ella dice lo que va a pasar. Puede que haya un trato de Dios para una persona, pero hemos cogido la Biblia como, Señor, háblame. Cuento que un hombre estaba en una crisis emocional muy grande, quería suicidarse y dijo, no, mejor yo le digo al Señor que me hable. Y cogió la Biblia y la abrió. Y el texto que le salió fue, Judas se ahorcó. Cerró la Biblia y cogió y dijo, ahora sí, Señor, háblame. La abrió en otra parte y abrió en aquel pasaje que dice, haz tú lo mismo. Y cerró y dijo, no, ahora sí, en serio, Señor, sin charlar. Y abrió el texto bíblico donde dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. ¿Fue Dios el que le habló? Pero fue la Biblia. Y muchos dicen, Señor, ¿qué me vas a abrir? Es más, usted no ha notado que a veces usted lee un salmo y en ese salmo dice tu maldad, tu corazón, y empieza a hablar del corazón de un hombre malo. Ay, no, este salmo no es para mí hoy. El Señor suplirá, el Señor, y ay, este es el texto. Dios me habló. No, hermano. Dios me enseña poco a poco, voy creciendo en la palabra, de una forma sistemática, donde yo voy creciendo y conociendo principios, y son prácticos en mi vida diaria. En el caso de nosotros, entonces tenemos un abogado. Ya sabemos que ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. En el numeral 3 nos dice que a qué personas está dirigida las palabras de Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, un abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo. Y está hablándonos a nosotros. Entonces, ¿a cuáles personas fueron dirigidas estas palabras según el numeral 3? A los hijos de Dios. Bien. Si yo fracaso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué recurso tengo? Muy bien. Tenemos un recurso que es ir a nuestro abogado. Él intercede por nosotros. En el caso del Señor, ¿cómo está nuestro caso legal hoy delante de Dios? ¿Fuerte o débil? Si Dios me ha perdonado, yo tengo libertad en Él. Martín Lutero era un monje católico, un teólogo, y dentro de sus labores encontró en una de las universidades la Biblia ahí en el campanario, y ella estaba llena de cadenas. Entonces este hombre le quitó las cadenas y empezó a leerla, y él sabía lenguas madres, sabía griego, y entonces empezó a leer en esta Biblia, y una de las cosas que a él más le atormentaban era, como cualquier ser humano, que era un pecador. Y encuentra Romanos que dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Cuenta la historia que esa noche él empezó en su devocional a orar y se le apareció el diablo. Y él empezó a decir, Martín Lutero, tú eres esto, y era un rollo. Y empezó a leer todo lo que había sido Martín Lutero en la vida. Tú esto y esto, tú no tienes perdón, tú no tienes. Y Martín Lutero dijo, gloria a Dios, porque según lo que el Señor me ha estado mostrando en su palabra, por todas esas cosas murió Jesús. Y yo hoy vivo creyendo lo que Él hizo, porque el justo vivirá por la fe. De ahí sacó las 99 tesis que colocó en aquella universidad. Qué especial entender la obra que Cristo ha hecho para con nosotros. En lo humano, ya habíamos hablado que Romano nos decía, no hay justo ni a un uno. Al ir a Eclesiastés 7:20, ahí en nuestra hoja lo tenemos, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay justo. Pero ahora leíamos y decíamos que abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? Él justo. Él es el único. Y Él reúne las condiciones para podernos libertar del pecado. Nadie reúne las condiciones para ser intermediario, menos para ser nuestro abogado. Una pregunta. Según el texto que acabamos de hablar, ¿forma de escapar del castigo por el pecado que nosotros cometimos? Humanamente no. No hay ningún hombre, por bueno que sea, que lo logre. No hay obra de caridad que nos salve de eso. Entonces la pregunta es, ¿y a quién puede defender un buen abogado? ¿Un buen abogado defenderá a los malos? ¿Sacará de la cárcel a un violador? ¿Se ofrecerá para sacarlo de la cárcel? No es posible. Humanamente hablando, no. Entonces, en el caso de Jesús, ¿por qué nos defiende? Acuerde que empezamos a hablar de los hijos de Dios.
Cuando yo recibo a Jesús en mi corazón, la naturaleza del mal muere en mi corazón. Entonces yo ya soy nueva criatura. Cuando vamos a mirar el texto que nos da su hoja ahí, en 1 Juan, capítulo 2, verso 2, dice que Él es la propiciación. Es muy profundo decirlo porque Él hizo propicio en nosotros. Él nos cambió, Él nos transformó y Él cumple lo necesario para podernos limpiar de pecado y defendernos. Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, la obra de regeneración va incluida dentro de esta palabra propiciación. Cuenta una anécdota que en los Estados Unidos habían dos hermanos idénticos, gemelos. Y uno de los dos en el transcurso de la vida conoció al Señor. El otro no. Y el que conoció del Señor, pues empezó a vivir una vida que correspondía a la fe. El otro andaba en sus locuras. Y en sus locuras por allá mató a otro. Allá hay la pena de muerte. Entonces venían detrás de él y él huya, y llegó a la casa de su hermano, el creyente, atropellando la puerta. Y le dijo, ay no, ahí vienen encima de mí, no, ya me cogieron. Ay, ¿qué vamos a hacer? Y el hermano le dijo, quítate la ropa. Y el inocente se puso la ropa del culpable. Cuando entraron a la casa, el otro se limpió, se organizó, pero él quedó ensangrado, el hijo de Dios, el creyente. Cuando entraron a la casa, encontraron a los dos, y claro, eran iguales, pero uno de los dos tenía encima la sangre, la evidencia en su cuerpo. A él se lo llevaron, eso fue hace muchos años. Y lo que ocurrió fue que él fue juzgado, y a él le decían, ¿cómo se declara? Y él decía culpable. Y el otro hermano de él en la casa diciendo, Dios mío, pero él está allá, él es inocente, yo soy el culpable. ¿Yo qué hago? Pero mi cobardía es tan grande que yo no me voy a dejar matar. Y el hermano, claro, lo declararon y lo llevaron a la muerte. Y el día que lo estaban, que ya era declarado para matarlo, y en aquel lugar, porque ahí hay varios estados, en ese estado estaba la pena de muerte normal. Ese día él empezó el desespero y dijo, no, yo tengo que ir donde el juez, y levantó el juez de donde pudo. Y cuando dio con el juez, fue exactamente a la hora que a su hermano letalmente estaba muriendo. Entonces él le dice al juez, señor juez, y tengo que decirle algo, que el que están matando no es el culpable, y le contó la historia, yo llegué a la casa de él y pasó esto y esto y esto. Y el juez llamó y le dijeron, no, ya, acaba de morir. Entonces el juez dice, tu hermano ya murió. Entonces yo me quiero entregar, según la ley, por la falta, por eso que ocurrió, debía morir alguien, ya murió alguien. ¿Cómo así? Pero, y entonces, pues es que yo soy el culpable, pero alguien murió por ti. Ah, pero ya entiendo. ¿Entiendo qué? Y entonces el juez le entregó una carta y le dijo, fulano, si estás leyendo esa carta es que yo ya estoy con el Señor. Tu vida ya no es tuya, tu vida me pertenece a mí. Y te exijo de hoy en adelante que mi vida ante el mundo la restituyas y que vivas como yo hubiera vivido de este momento en adelante. Ábrele el corazón a Jesús y recíbelo en tu vida, porque Él te puede cambiar y saciar el vacío que hay en tu corazón. Dice que este hombre cayó de rodillas y lloró. Yo escuché este mensaje de un evangelista que estaba predicando por el mundo y lo estaban traduciendo. Y el que estaba predicando era el hermano que no había muerto, que se había entregado al Señor y era evangelista y andaba por el mundo contando cómo Jesús murió por nosotros. De la misma manera Jesús fue propicio por nosotros. Por eso nosotros hoy no somos culpables, no solamente no somos culpables, sino que se ha dado en nosotros la regeneración. No, hermano, nosotros ya no tenemos la tendencia al pecado. El pecado no mora en nosotros, porque Cristo hizo la obra de propiciación por nosotros y hoy nosotros hemos sido restaurados por el Señor. Y la obra de Cristo para con nosotros hoy tiene ese sentido que la Escritura nos está diciendo, que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. O sea que Él es el sacrificio por nuestros pecados. Entonces la sangre de Jesús derramada aplacó la ira de Dios. ¿Por qué la ira de Dios? La Biblia da un concepto en cuanto a la ira de Dios. Hay varios términos que describen la ira de Dios en Romanos. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Pero la ira de Dios tiene otro contexto bíblico que dice el justo juicio de Dios. No es que Dios con ira, porque entonces dice, ay, Dios con ira, uno con ira acaba con todo. No, hablar de la ira de Dios es de ese justo juicio de Dios. O sea, la ira de Dios es el que lo comete debe pagar a alguien por él.
Ya alguien lo hizo, Cristo. Entonces Él es la propiciación y la sangre de Cristo. Entonces aplaca el juicio de Dios hacia nuestra vida. Y por eso el sacrificio de Cristo lo hizo una sola vez y para siempre. Hablemos de verdades del abogado. 1, nuestro abogado es justo. No hay truco, no hay nada. Él hace las cosas como son. Nadie lo soborna. Ay, Diosito bendito, si me sacas de la cárcel te regalo un templo. Virgencita linda, Dios me dé días. Falso, Dios no se deja trabajar así. Ay, Señor, ayúdame en este negocio y te doy la mitad. No es la voluntad de Dios, no lo vas a Dios no lo soborna a nadie. Cristo defiende clientes culpables y yo colocaría el anexo, arrepentidos. O sea, que Él sabe que van a cambiar. Dios más que nadie conoce su corazón. Judas es llamado el hijo de perdición porque en su corazón era eso, era como la puerca lavada que vuelve al seno. El adversario de Cristo es Satanás. Y Apocalipsis lo presenta, bueno, y la Biblia en diferentes lugares lo presenta como el acusador de los hermanos. Pero Jesús refuta las acusaciones de... ¿Por qué las refuta? Porque realmente hizo una obra de transformación en nosotros. Si no lo hubiera hecho, Jesús no la refuta. Ahora, el Señor Jesús no proclama que somos inocentes. Lo que Jesús hace es que admite que somos culpables. Y en eso se basa la bendición. La deuda ya está cancelada. En la cruz del Calvario la canceló. Y dice que en 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Es el único. Según este texto bíblico, ¿cuántos mediadores hay? Solamente uno, y es Jesús. La Iglesia Cristiana Palabra y Renovación presentó Texto y Contexto con el pastor César Castañeda. Sabaneta, Antioquia. Teléfonos 311-366-2902. Iglesia Cristiana Palabra y Renovación.